Continuando con la temática del Congreso Internacional en Derecho Procesal Constitucional y los problemas de la interpretación judicial y constitucional, tenemos la presencia de nuestro magistrado Carlos Alberto Calderón Medrano, quien en esta oportunidad nos va a hacer conocer el tema interpretación jurídica en el marco de la justicia constitucional en Bolivia. Le damos la bienvenida a nuestro querido magistrado Carlos Alberto Calderón Medrano. Muy buenas tardes. Saludar en primer lugar a todos los expositores internacionales, a los colegas magistrados, al presidente del Consejo del Tribunal Constitucional, a mis colegas magistrados, a los magistrados y presidente del Tribunal Supremo de Justicia, al presidente y magistrados del Tribunal Agroambiental y al presidente y consejeros de la magistratura, a todos los vocales, a todos los jueces, a todo el auditorio, universitarios, autoridades universitarias, público en general. Tengan ustedes muy buenas tardes. Es para mí un placer el poder en esta oportunidad presentar un tema muy importante que ha acaparado la atención personal, tomando en cuenta de que Bolivia, a partir de la explicación y de la connotación que tiene la aprobación de la Constitución Política del Estado de 2009, trae consigo un nuevo modelo de Estado, pero dentro de él también algunas características fundamentales que cambian la realidad y la forma de administrar justicia ordinaria y justicia constitucional. Y dentro de ella, un cambio fundamental es que el año 2009 se determina y se confiere a un órgano específicamente con autonomía e independencia, al Tribunal Constitucional, la interpretación de la Constitución Política del Estado. Es ser no solamente el intérprete, sino también el guardián y el contralor de la Constitución Política del Estado. Y ahí es donde uno comienza a reflexionar y se convierte en sugerente el tema de abordar temas tópicos como la interpretación, la argumentación jurídica, la ponderación. Y dentro de ellas yo elegí la interpretación porque precisamente está constitucionalizado y porque está determinado en la ley. Es más, se establecen algunos criterios de interpretación en la Constitución Política del Estado y obviamente es muy importante, por un lado, reflexionar respecto a los preceptos jurídicos constitucionales que reconocen esta cualidad y esta potestad a favor del Tribunal Constitucional, pero también ver cómo estos criterios determinados por la Constitución Política del Estado se subsumen o se pueden aproximar a algunos tipos de interpretación que establece, por ejemplo, el modelo clásico de Savigny. Es así que, por ejemplo, desde una concepción clásica se entendía que se interpreta o había la necesidad de encontrar el sentido o el alcance de una norma cuando ésta presentaba un vacío, una contradicción, una vaguedad o una ambigüedad, pero en realidad, analizando y profundizando un poco, viendo los textos, se ve que desde tiempos inmemoriales y todo el tiempo la sociedad y las personas realizan el acto de interpretación. De hecho, una persona desde que sale de su casa, desde que despierta hasta que duerme, desde que nace hasta que muere, va realizando actos como salir a la calle a comprar pan, como tomar el taxi, entrar y salir del trabajo, recoger a los niños, dejarlos en la escuela, comprar la cena, cumplir con las obligaciones, pagar al banco, y en realidad todos estamos sometidos a una interpretación de la norma y habitualmente uno no se da cuenta y solamente lo hace el momento en el que entra en controversia con otro derecho o cuando sus derechos son vulnerados, momento en el cual también acude ya en esta oportunidad ante la duda razonable de si se le ha o no vulnerado un derecho. Por ejemplo, cuando alguien es atropellado en la calle o cuando
una persona es detenida, ¿no?, con efecto alcohólico en la calle, se da cuenta de que tiene un problema y que posiblemente haya infringido la ley, y en ese momento acude ante un abogado para que haga la interpretación jurídica de la norma y le pueda encuadrar y ver si es que efectivamente corresponde o no un castigo, y si es que puede ser el promover la acción de la justicia para procurar la restitución, el resguardo de su derecho fundamental en caso de que hubiera sido vulnerado, o si es que existe un derecho en controversia para ver si le asiste o no la razón para procurar una demanda. Entonces ahí comienza a darse otro tipo de interpretación que comenzaba por ser empírica para todo el mundo y para toda la ciudadanía o toda la población, y comienza a convertirse, ¿no?, en una interpretación diferente, que es una interpretación jurídica. Pero dentro de esta interpretación jurídica también podemos disgregar a los diferentes tipos de interpretación, ¿no? Está la interpretación judicial, la legislativa, la doctrinal, ¿no?, la interpretación constitucional, y dentro de ellas nos vamos a procurar centrar en la interpretación constitucional, porque para el caso concreto es fundamental revisarlo. Y vamos a partir de lo que dispone el artículo 196 de la Constitución Política del Estado, que en su parágrafo 2 indica que el Tribunal Constitucional, en su función interpretativa, aplicará como criterio de interpretación con preferencia la voluntad del constituyente de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto. Es importante saber que hay unos criterios de interpretación, y si es que vamos a seguir a Hart cuando establece que hay textura abierta de la norma, y por estar plasmada o escrita en abstracto puede establecer un campo de oscuridad en el que es necesaria la interpretación. En el caso de la interpretación constitucional, que además genera un efecto vinculante a través de la jurisprudencia que adopta en las sentencias y fallos del Tribunal Constitucional, se tiene que esta discrecionalidad, para no llegar a la arbitrariedad, necesita de determinados criterios o límites que podríamos determinar en la interpretación, y estos criterios están circunscritos en el primer caso del artículo 196.2 a la voluntad del constituyente, y eso podríamos aproximarlo o subsumirlo en el tipo de interpretación histórico, causal, teleológico, así como, por ejemplo, el revisar los documentos, actas, resoluciones, así como el tenor literal del texto, asumirlo como aquel tipo gramatical de la Constitución, ¿no?, aquel tipo de interpretación gramatical de la Constitución que permita el no desnaturalizarla ni alejarla del sentido estricto que le había dado el constituyente, y eso es algo fundamental. Pero aparte de eso, acordándome de lo que dijeron y lo que dijo especialmente mi colega Orlando Ceballos, la Constitución Política del Estado genera un criterio o una posibilidad de interpretación abierta, porque indica simplemente con preferencia y no necesariamente o en todos los casos se aplicará, ¿no?, como criterio de interpretación la voluntad del constituyente o el tenor literal, y eso implica de que nosotros como intérpretes de la Constitución tengamos que conocer todos los tipos de interpretación existentes y todas las posibilidades para llegar a aquel propósito que tiene la interpretación, que es generar el entendimiento, el alcance de una norma y tenerla lista para ser aplicada. Y en ese sentido, continuando, tenemos que la jurisdicción constitucional y el derecho constitucional en nuestro país ha ido evolucionando desde aquel modelo clásico de interpretación en sede legislativa que estaba reconocido en la Constitución de 1839, ¿no?, donde el legislador era aquel sujeto o aquel órgano que podía realizar la interpretación, que aunque era política y no jurídica como es
como ocurre en la Constitución de 2009, se entendía en ese momento, para el momento histórico, que era la interpretación adecuada, porque era aquella interpretación auténtica. Nadie más que el legislador, aquella persona que crea la norma, era aquella que podía ser la más adecuada, la más correcta, la que llegue a la verdad o la que diga lo verdadero, que son los antecedentes básicos que tiene la interpretación. Esto va cambiando y va transformándose a lo largo de los años con las diferentes constituciones, y así en 1994 la Constitución Política del Estado de 1967, con una modificación parcial, introduce, ¿no?, o crea una nueva institución denominada Tribunal Constitucional, que ejercía el control especializado de constitucionalidad, pero tenía aún algunos vestigios y no tanta claridad y no un sistema concentrado de constitucionalidad. De hecho, como recordábamos ayer, el doctor Héctor Arce hizo cita al artículo 228 que establecía aún la posibilidad de control difuso, pero además se tiene que en la Constitución de 1967, haciendo también una aproximación a las fuentes del derecho, se reconocía solamente como fuente directa del derecho y con carácter imperativo a la ley, y la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre resultaban fuentes indirectas del derecho y por tanto solamente con un carácter persuasivo. El gran avance a 2009 es que por un lado se tiene un órgano independiente, autónomo, que ejerce el control de constitucionalidad, pero que además es el intérprete supremo de la Constitución Política del Estado. Pero por otro lado se modifican las fuentes del derecho. Las fuentes formales ya hoy no solamente son la ley, sino también se introduce en el artículo 203 de la Constitución el carácter vinculante que tienen las sentencias del Tribunal Constitucional y el carácter obligatorio de su parte resolutiva, su inmodificabilidad, y con ello se tiene que hoy ya no solamente es una fuente directa del derecho con carácter imperativo la ley o la norma, sino también la jurisprudencia, reconociendo el carácter de fuente indirecta del derecho con carácter persuasivo, ya la costumbre y la jurisprudencia. Pero además otro elemento fundamental que da una característica distintiva y un valor agregado a la Constitución Política del Estado de 2009 es aquel reconocimiento de la plurinacionalidad, de aquel pluralismo jurídico, económico, social, político, que genera el reconocimiento de la realidad de lo que estaba pasando en Bolivia, con la existencia hasta el 2006, cuando comienza la Asamblea Constituyente, de 36 naciones o pueblo indígena originario campesinos, cada uno con su propia forma de ver las cosas, de solucionar sus problemas, con un sistema jurídico, con sus propias autoridades, con un propio idioma, con una propia cultura y con aspectos que los hacían comunes a todos ellos y que hasta ese momento habían sido invisibilizados. Entonces, a partir de ello, la interpretación jurídica además cobra una relevancia muy importante y una connotación tal vez diferente a la de otros países, porque además la interpretación jurídico-constitucional en nuestro país debe tener una función integradora, en la que por un lado se tome en cuenta la norma y se haga una integración con el bloque de constitucionalidad, con la jerarquía normativa establecida en la Constitución Política del Estado. Eso implica que no puede existir hoy en Bolivia una norma que pueda ser aplicada sin antes haber sido interpretada e integrada a la Constitución Política del Estado, pero también a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario. Y si es que un hecho o un acto jurídico se genera en el marco o dentro de una comunidad indígena originaria campesino, además será imprescindible el hacer una integración y tomar en consideración el sistema jurídico, social, económico, cultural vigente en ese pueblo o nación indígena originaria campesina, de manera que logremos la coexistencia pacífica, la pervivencia, pero además el funcionamiento y el respeto de ese sistema jurídico, tomando en cuenta la cualidad de Estado plurinacional de Bolivia, y a eso nosotros le denominamos una interpretación integradora, una interpretación plural
o intercultural, como lo ha definido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, vemos que la Constitución de 2009 ha tenido avances significativos respecto a la interpretación, y es por eso que yo no lo he tomado en cuenta como un recurso argumentativo dentro de la teoría de la argumentación, sino que hemos tenido que separar este concepto solamente con fines pedagógicos, y con fines pedagógicos también entendemos que la doctrina, por ejemplo, ha desarrollado escuelas, ¿no?, que se las ha repasado aquí, como el positivismo, el justnaturalismo, como el racionalismo, el neoconstitucionalismo, el pospositivismo, pero que en el marco de un texto constitucional no está encapsulado ni encasillado. A veces coexisten de manera natural, y por ejemplo tenemos con una inspiración, ¿no?, kelseniana, el principio de jerarquía normativa. También tenemos el control de constitucionalidad concentrado, pero también tenemos la recuperación y el reconocimiento de principios y valores en nuestra Constitución. Principios y valores que hoy le dan sentido y que son verdaderos referentes y base de interpretación de nuestro ordenamiento jurídico. Y ahí tenemos principios recuperados de la cultura, ¿no?, ancestralmente reconocidos, como el Amazúa, Amaquella, Amayulla, el Capañán, el Ñandereco, que hoy sinceramente nos inspiran a nosotros a desarrollar, a integrar la Constitución y a darle vida en un texto que pase de ser formal a un texto real, en un esfuerzo que recién comienza, porque tenemos apenas 9 años de existencia y aplicación de la Constitución. Tenemos recién una segunda generación de magistrados, ¿no?, en el marco de este nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, y nosotros tenemos el deber de llenar de contenido estos principios, estos valores que hoy por hoy no están absolutamente entendidos ni son aplicados en toda su expresión, sencillamente porque hay unas asignaturas pendientes, pero que están siendo esforzadamente trabajadas por el Tribunal Constitucional a través de sus unidades de descolonización, de justicia indígena originaria campesina, y porque realmente el contexto constitucional podría asimilarse a un laboratorio en el que muchas cosas son novedosas. Y si bien tenemos alguna referencia en la experiencia colombiana, no es menos cierto que hay aspectos fundamentales y aspectos particulares que hacen que todo lo que hagamos nosotros desde el Tribunal Constitucional en cuanto a interpretación jurídica, en cuanto a control de constitucionalidad y en cuanto a interpretación jurídica, sea realmente novedoso. Vale la pena ya el revisar los antecedentes y la evolución de la interpretación jurídica, y ahí tenemos que la interpretación jurídica es única y debe ser aplicada a todos por igual, que el juzgador tiene que darle un significado a la norma, y que aplicar una norma implica en todos los casos interpretarla. Hemos generado una suerte de fórmula en la que afirmamos, revisando con un equipo de colegas que conforma mi sala y mi despacho judicial, en el que hemos pensado que cada vez que se suscita un problema y que una persona acude ante el órgano judicial o ante el Tribunal Constitucional, es porque tiene unos hechos concretos. El juez los recibe, los conoce, primero interpreta la norma, y nosotros en el marco de la estructura de nuestras sentencias tenemos lo que se denomina la fundamentación jurídica. En ese momento y en esa parte nosotros tratamos de explicar el alcance de la norma, de integrarla, de darle sentido y establecer con precisión cómo vamos a aplicarla y cómo vamos a entender esa aplicación para tomar una decisión. Después de haber tomado la decisión, generamos los recursos argumentativos que van a sustentar, justificar y motivar esa sentencia de manera que sea aceptable para la comunidad, para el justiciable y para toda la población en general. Y es una fórmula que nos parece bastante lógica, donde necesariamente para nosotros hoy concurre en cada uno de los casos la interpretación, la decisión, la argumentación y en algunos casos, cuando corresponda, la ponderación.
si bien hay un debate respecto a que si en todos los casos debiera o no ponderarse, y si es que vamos a considerar a los derechos como principios, pensamos que hay casos en los que efectivamente hay derechos que colisionan entre sí. Vamos a citar algunos casos, por ejemplo, bien emblemáticos y que han sido además analizados en nuestra legislación, como por ejemplo el aborto. Tenemos otros casos afuera de nuestro país como la eutanasia, donde indudablemente hay derechos que están en controversia y que la única manera que tuviéramos, ¿no?, de poder ponderar o de poder seleccionar cuál derecho vamos a hacer prevalecer o poner en vigencia es la ponderación. Y para ello es que el juez constitucional debe en alguna medida utilizar todos los instrumentos o todas las posibilidades o el conocimiento o los institutos jurídicos que estén a su alcance para generar justicia. Yo hoy me preguntaba, a partir de las explicaciones que hacían todos los profesores, y me hacía el siguiente cuestionamiento: ¿será posible que uno pudiera hacer prevalecer la corriente de pensamiento individual jurídico que haya adoptado por sobre la justicia, ¿no? Y ahí habrá que pensar y ver si es que uno es primero positivista o es primero juez, si es primero racionalista, neoconstitucionalista o primero juez, y si está para determinar la gestión de la solución del conflicto y para dar a cada cual lo que le corresponde, o está para desentrañar y para materializar aquellos conceptos que hubiera elucubrado. Y es así que nosotros queremos significar la labor fundamental que tiene el Tribunal Constitucional, y para ello obviamente la generación de conocimientos, la profundización, el escudriñar en los conceptos de la interpretación, argumentación y ponderación se hacen importantes. Continuando, tenemos que la interpretación es compleja, requiere de alto grado de conocimientos, no se lo puede hacer sin conocer los marcos teóricos doctrinales del derecho, no se lo puede hacer si es que no se conoce los tipos de interpretación, no se lo puede hacer si es que no se conoce la teoría de la argumentación, el concepto de interpretación, pero además no se lo puede hacer si no se conoce la norma, si no se conoce las normas de derecho internacional humanitario, y eso supone un amplio dominio también de los contextos socioculturales en el caso del Estado Plurinacional de Bolivia. Se dice también que los hombres, para vivir en sociedad, requieren de un sistema jurídico que los regule y que posibilite su coexistencia pacífica, el ejercicio de sus derechos, finalmente el que lleguen a un paradigma del vivir bien o una vida digna, que este sistema jurídico está constituido por el universo de leyes y todas las otras que le antecedieron. Siempre tomamos como referencia no solamente la ley en vigencia, sino también todos aquellos antecedentes y vestigios que tuvo esa norma en su evolución hasta llegar al punto en el que la tengamos hoy. Que los conflictos se resuelven interpretando y aplicando las normas, no hay otra alternativa. Ahora, hay que tomar en cuenta que las normas habitualmente describen hechos generales y que solamente cuando el hecho se produce es que este hecho que es llevado ante una autoridad judicial, ordinaria, agroambiental o constitucional, es que se verifica el efecto que haya podido producir. Por ejemplo, al atropellarse a una persona, el efecto puede ser la muerte, pero automáticamente no le va a suceder una condena implícita a la persona de 30 años de cárcel sin derecho a indulto, sino que para hacerlo tiene que pasar por un proceso denominado juicio, en el cual, después de la verificación del hecho, de la valoración correspondiente de la prueba, después de la interpretación, la decisión y la argumentación, tiene una consecuencia jurídica, y esa consecuencia jurídica puede ser la sanción impuesta, pero también puede ser la restitución del derecho, la garantía, la tutela, que
determinan que esa norma que estaba en abstracto sea aplicable, se convierta en real y sea útil para reencauzar cualquier conducta que haya podido salirse del margen de la legalidad y que haya podido vulnerar derechos. La misión del intérprete es construir una estructura legal con piezas que la ley le proporciona, y hemos dicho que también tiene que trabajar con la integración, y que ese proceso de integración de la norma tiene que hacérselo tanto respecto, en el caso boliviano, de las normas escritas, como también aquellas que son consuetudinarias o orales, en el caso de los pueblos indígenas originarios campesinos. Hemos recogido también algunos criterios de interpretación que son citados por algunos autores y estudiosos del derecho, que dicen que el tiempo en que las leyes, que el intérprete debe contextualizar y ver el tiempo en el que las leyes hayan sido expedidas o interpretadas. El lenguaje que se utiliza en una ley es distinto a otra y se transforma con el transcurso del tiempo, ¿no? De hecho, el criterio o el concepto de libertad hoy debe ser diferente del criterio de libertad de hace 50 años. El concepto de familia hoy ya difiere mucho del concepto de familia que tenía, por ejemplo, la Constitución de 1967 respecto a la Constitución que tiene la Constitución de 2009. Y así todos los conceptos van cambiando en el tiempo y van adquiriendo otras connotaciones y otro sentido. La interpretación debe ser sistemática, el precepto y todos deben estar relacionados con él. Deben verificarse también las condiciones sociales, especialmente del país y el contexto en el que se desarrollan. Ninguna interpretación puede contradecir a las normas del derecho constitucional, en este caso específico a la Constitución Política del Estado o al bloque de constitucionalidad. Sería impensable hoy el admitir que un juez o un tribunal o un magistrado pueda hacer una interpretación absolutamente contraria a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad, y que además debe considerarse para la aplicación el órgano que aplica el derecho. Hemos utilizado una definición de la interpretación creada por Karl Lorenz, que dice que la interpretación es la comprensión e indagación del sentido o significado que tienen las normas. Ahora, había un adagio que decía que in claris non interpretati, que decía que donde hay claridad no debiera existir la interpretación. Pero en realidad nosotros vemos que en el contexto del Estado Plurinacional de Bolivia y con el desarrollo de estos institutos jurídicos, la interpretación se hace cada vez más necesaria y se hace útil y utilizable en la mayoría de los casos, especialmente difíciles, en aquellos donde no solamente se debe aplicar una norma, sino se utilizan varias normas, donde hay términos oscuros, contradictorios, o donde la norma no está lista para ser utilizada. Ahora, también en el caso boliviano queremos citar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no solamente que ha guiado las resoluciones vía jurisprudencial y ha sido utilizada por administradores de justicia como vocales y jueces, sino también que ha tenido una inspiración, ha inspirado al legislador a modificar las normas o actualizarlas, y así tenemos casos emblemáticos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como por ejemplo la sentencia constitucional que en el año 2003 reconoce el bloque de constitucionalidad. Yo me voy a permitir leer dos sentencias constitucionales que dan pie a lo que hoy constituye el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, que establece el principio de jerarquía normativa. La sentencia constitucional 102, quebrado 2003, de 4 de noviembre, que resuelve el recurso incidental de inconstitucionalidad
estableció por primera vez que a través de la interpretación integradora, los tratados, convenciones y declaraciones en materia de derechos humanos forman parte del ordenamiento jurídico del Estado como parte del bloque de constitucionalidad. Entonces se convierten también en parámetros del juicio de constitucionalidad a las disposiciones legales impugnadas. De igual forma, la sentencia constitucional 1662 2003-R de 17 de noviembre indica, realizando la interpretación constitucional integradora en el marco de la cláusula abierta prevista en el artículo 35 de la Constitución, ha establecido que los tratados, las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos forman parte del orden jurídico del sistema constitucional boliviano como parte del bloque de constitucionalidad. Eso es importante y ustedes recordarán que ya el año 2003 comenzábamos a hablar del bloque de constitucionalidad y el efecto constitucional que tenían los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y como este articulado en el que se inspira, en este caso al constituyente, se tienen otros importantes en los que, por ejemplo, en la sentencia 1036-2002-R de 29 de agosto, el Tribunal Constitucional estableció las subetapas de la etapa preparatoria del proceso penal, ordenando, organizando y poniendo plazos procesales a un código de procedimiento penal que ofrecía unos vacíos y, por tanto, una complicación en la aplicación de la ley. Y voy a dar lectura al precedente constitucional que dice: el proceso consiste en una progresiva y continuada consecuencia de actos. Así, el Código Procesal vigente, al igual que sus similares aludidos, con diversos matices configuran el procedimiento ordinario del juicio penal en tres partes, a saber: 1, la etapa preparatoria; 2, la etapa intermedia; y 3, el juicio propiamente dicho, oral y público. A su vez, cada etapa está integrada por subetapas y fases claramente marcadas, cumpliendo cada una de ellas una finalidad específica dentro de la genérica que todas ellas tienen en su conjunto. Así, la etapa preparatoria, que es la que nos interesa analizar por su pertinencia, se halla integrada por tres fases: actos iniciales, desarrollo de la etapa preparatoria y conclusión de la etapa preparatoria. Este precepto ha estado vigente y ha sido utilizado por los procesalistas, por abogados, jueces y por los justiciables hasta la promulgación de la Ley 586, que modifica el Código de Procedimiento Penal, pero indudablemente ha sido una sentencia muy importante que ha llenado vacíos jurídicos vía interpretación en nuestro ordenamiento jurídico. Pero también podemos encontrar que incluso la interpretación antecede un antecedente jurisprudencial. Así, la sentencia constitucional 0020-2004 de 4 de marzo, que dilucidó el tema de interpretación jurídica, indicó en su precedente: la interpretación consiste en establecer el sentido claro, preciso y concreto de una norma para aplicarla o hacerla aplicable a un caso determinado. Y ahí estamos viendo que la interpretación jurídica para el Tribunal Constitucional, para el intérprete de la Constitución, podía ser aplicada en todos los casos, y ya no solamente cuando existía una antinomia, una contradicción, un vacío o una laguna jurídica. De la misma manera, la sentencia constitucional 0487-2014 de 25 de febrero, que trató un tema de pluralismo, refirió que en el ámbito de la justicia el pluralismo supone redimensionar el sistema jurídico jus positivista a partir de la experiencia y las prácticas de los sistemas jurídicos indígenas, pero también implica considerar las prácticas y principios y los valores de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos cuando se les vaya a aplicar el derecho occidental. Y eso también nos genera otro criterio de interpretación y la obligación tanto de integrar como tomar en cuenta los principios y los valores de las naciones o pueblos indígena, originario, campesinos. Ya para finalizar mi presentación, yo voy a exponer algunas conclusiones que hemos sacado después de la revisión de la temática, y dentro de ellas las más importantes son que la interpretación jurídica constitucional, por un lado, es necesaria; segundo, que está reconocido por la Constitución Política del Estado; que está delegada a un órgano independiente, autónomo, denominado Tribunal Constitucional Plurinacional, como por la ley y la jurisprudencia;
que tiene una característica que se entiende en una doble dimensión. Primero, por la legitimidad democrática de las y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y ahí podemos, en un paréntesis, hacer referencia a una crítica que hace Jeremy Waldron a la teoría de Dworkin, en el sentido de que el intérprete en todos los casos tendría que ser el legislador, porque él estaba munido de legitimidad, y cuestiona eso del juez que se cree intérprete por no tener representatividad y por tanto tampoco la autoridad para realizar interpretación constitucional. En el caso boliviano tenemos que el juez constitucional y las máximas autoridades del órgano judicial están munidas también de legitimidad. Ahora, eso no implica de que la interpretación que se haga sea en todos los casos correcta o llegue a ser verdadera. El esfuerzo y la rigurosidad académica, técnica, de razonamiento debe ser la misma, pero es un componente que tiene que ser tomado en cuenta. El segundo es que la labor hermenéutica, la justicia constitucional debe aplicar un sistema jurídico plural que refleje las características más puras del Estado plurinacional. La jurisprudencia constitucional es fuente directa del derecho con carácter imperativo. Dicha naturaleza supera las contradicciones innegables que existen en la misma y que permanentemente son objeto de una reflexión, modulación, reconducción, en procura de unificar las líneas jurisprudenciales. Que la interpretación jurídica resulta ser tan singular por el carácter plural de los sistemas jurídicos coexistentes en Bolivia. Que la función interpretativa resulta dúctil, dinámica y de evolución constante, no es estática. Es un instrumento necesario para la administración de justicia y debe ser utilizado responsablemente. Hemos pensado también que la jurisprudencia, que la interpretación tiene que tener límites, que la discrecionalidad para no llegar a la arbitrariedad necesariamente tiene que tener límites. Así lo ha entendido el constituyente y lo entendemos nosotros, y en ese sentido tenemos que el sentido literal de las palabras y la voluntad del constituyente es también un límite en alguna medida, así como un criterio para la interpretación constitucional. Que también otro límite es la visión plural de los diversos sistemas jurídicos. Debido al amplio sistema de fuentes y principios, es innegable un firme compromiso de la Administración de Justicia indígena, originario, campesino, ordinaria, especializada y constitucional, para que su uso sea para alcanzar resultados que satisfagan el bien y los intereses comunes, y no la autosatisfacción, como se refería en alguna de las exposiciones. Que una justicia esencialmente debe ser oportuna y justa, y que es uno de los objetivos que debe cumplirse y están reconocidos como principios de la impartición de justicia en la Constitución Política del Estado. Interpretar supone materializar el contenido de la Constitución, significa darle un significado a partir de una visión plural de la vida en sí misma, y a partir de ello en la resolución de los conflictos que son puestos en conocimiento de la justicia constitucional. Nos anima a inspirarnos en la administración de justicia indígena, originaria y campesina, ordinaria, especializada, y en este ámbito también es nuestra intención el inspirar con estos elementos y con este conocimiento a los jueces, a los abogados. El objetivo final de la administración de justicia y del Estado Plurinacional de Bolivia es el vivir bien, la vida digna, el ejercicio de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, y deben ser también el norte de la interpretación jurídica y la interpretación jurídica constitucional. En una primera etapa, en actual desarrollo, de procurar el reconocimiento pleno de la naturaleza plurinacional del Estado boliviano, se debe alcanzar el desarrollo más amplio de los sistemas jurídicos que coexisten abstracta y materialmente, y que el devenir posterior es una maximización de una sociedad que se deconstruya y organice progresivamente hacia nuevos estadios de su principal paradigma, que es el vivir bien. Yo quiero agradecer mucho por su atención y bueno, estamos prestos a cualquier pregunta. Muchas gracias.